Okay, let's talk about a little bit what is the simple present tense? When do you have to use it? How can you form sentences not just in written form but also in oral form? Vamos a hablar un poco de lo que es el tiempo presente simple, cómo se usa, cuándo se usa, cómo hacer oraciones no solo para escribir, sino también para decir cosas acerca de este tiempo. Vamos a empezar entonces. So let's get started. Okay, the first one that we have here is the use. So we are going to learn when do you have to use this tense. Entonces lo primero es el uso. Vamos a aprender cuándo usted lo debe de utilizar. Ok, primero que todo, habits. Hábitos, habits. I always drink coffee at work. Yo siempre bebo café en el trabajo. She gets up at 7 a.m. every day. Ella se levanta a las 7 todos los días. They usually eat dinner at home. Ellos usualmente cenan en casa. Entonces, el primer uso es hábitos. Hábitos que usted pues tiene o actividades que usted realiza a diario. También tenemos true in present. Algo verdadero en el presente. He works on Wall Street. Él trabaja en Wall Street. He is 60 years old. Él tiene 60 años de edad. We live in New York. Nosotros vivimos en Nueva York. Entonces son realidades que podemos mencionar, ¿verdad? Yo puedo decir I study in Senka, ¿verdad? Esa es una realidad. Luego tenemos general fact or truth. Hechos reales o verdades reales. The earth is not flat. La tierra no es plana. The sun rises in the east. El sol sale en el este. Water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius o centígrados. El otro uso, future timetable schedules, que son cosas que programamos en un futuro cercano. My train arrives tomorrow. Mi tren llega mañana. We fly to Paris on Monday. Nosotros volamos o viajamos a París el lunes. Classes begin next week. Las clases inician la próxima semana. Entonces, esos son los 4 usos que podemos mencionar del tiempo presente simple. Hábitos, hábitos que usted tiene. Yo me cepillo los dientes 3 veces al día. I brush my teeth 3 times in a day. ¿Ya? Verdades, I teach English. Realidades, ¿verdad? De que tenemos que podemos mencionar acerca de la vida en general y lo que son cosas ya programadas. Ahora bien, vamos a ver un poquito de lo que es la estructura o las reglas que debemos de seguir. Primero que todo, aquí tenemos varios verbos. En esos verbos están conjugados con cada pronombre. I, you, we, they, que está del lado izquierdo, y he, she, it, que está del lado derecho. Entonces tenemos el verbo work, trabajar, live, vivir, play, jugar, go, ir, eat, comer, drink, beber. Pero usted puede ver una diferencia muy plasmada en estos verbos. Por ejemplo, con he, she, it, usted puede darse cuenta que lleva ese el verbo. Y esa es una regla del tiempo presente simple. Cuando usted tiene he, she, it, usted va a utilizar en el verbo ese. Acá, pues, tenemos que tener mucho cuidado. Porque si yo digo, yo trabajo, I work. Pero si digo, ella trabaja, she works. ¿Verdad? We play, nosotros jugamos. He plays, él juega. Entonces, si estamos conjugando el verbo con he, she, it, le vamos a agregar ese al verbo.
Acá también aparece un cuadrito con las reglas de lo que es agregarle S a los verbos. En este caso vamos a empezar, tenemos el cuadro del lado izquierdo, Spelling Rules, y los examples, que son los ejemplos. Vamos a empezar después del cuadro que está con color, con las reglas. With most verbs add S. Con la mayoría de verbos agregue S. Y como ejemplo tenemos live, lives, sit, sits, stay, stays. Esa es la primera regla en general. La mayoría de verbos solo S. Pero si vamos al segundo cuadro, dice ending in consonant plus Y, change the Y for I and add ES. Entonces, si un verbo termina en Y, precedido de una consonante o antes hay una consonante, elimino la Y, la cambio por I y agrego S. Try, tries, carry, carries. Esa es la segunda regla. Vamos con la tercera. La tercera regla dice que si termina ending in S, Z, CH, X, add S. Entonces, si terminan los verbos, oiga que son verbos en S, Z, CH, X o de hecho hasta SH acá, tenemos que agregarle ES. Tenemos miss, misses, bus, buses, catch, catches, fix, fixes. No solo podemos agregar ES. Recuerde que es la terminación del verbo. Y hay dos excepciones acá, que son go y do. Estos dos verbos también le vamos a agregar ES, porque no todos los verbos pues, que terminan en O se les agrega ES, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a agregar ES. Recuérdese que esto que estamos viendo de agregar S no es plural, es una regla. El verbo sigue siendo live, lives, vivir, vivir, ¿verdad? Por ejemplo, fix, fixes, arreglar, arreglar. O sea, no cambia el significado. Simplemente estamos aplicando una regla ortográfica que es de agregar S cuando se usa he, she, it. Ahora veamos cuál es la estructura que vamos a utilizar. Subject, verb, and complement o the rest of the sentence. El subject es el pronombre o el sujeto. Aquí podemos usar I, you, he, she, it, we, you, they. O podemos usar María, the dog, the cat, my father en el subject, ¿verdad? De quién se habla en la oración, el sujeto. Luego va el verbo, recordándoles que con he, she, it se utiliza S en el verbo. Acá ya no se utiliza ni verbo to be ni ing. Ponga atención a los cuadritos que les estoy mostrando. En este caso ya tenemos explicado cuál es la estructura, sujeto, verbo y el resto de la oración o el complemento. Vamos ahora a algunos ejemplos. So let's go to examples. Ok, acá tenemos algunas oraciones y vamos a ir analizando una por una. She does the cleaning every morning. Ella hace la limpieza todas las mañanas. Entonces, aquí agregué ES al verbo. Recuérdese que la base del verbo es do. Agregué ES porque estoy hablando de ella, she. Si usted se da cuenta, no hay verbo to be, no hay ing. Se va directo. Pronombre y el verbo y el resto de la oración, el complemento. Luego tenemos they drive their car every afternoon. Ellos conducen su carro todas las tardes, ¿verdad? Entonces, they drive their car every afternoon. Ellos conducen su carro todas las tardes. El verbo drive no lleva ese porque estamos hablando de ellos, que es they. My father reads his newspaper every morning. Mi padre lee el periódico todas las mañanas. Aquí sí lleva ese el verbo porque estamos hablando de my father. Y my father es he, el pronombre. He watches TV at night. Él ve televisión en la noche. Agregamos ES porque termina en CH. Y estamos utilizando he. They listen to music in their bedroom. Ellos escuchan música en su cuarto. Acá no agrego porque estoy usando they. Recuérdese que solo con he, she, it
voy a agregar ese o ese al verbo. Y la última, they do some sport every weekend. Ellos hacen algunos deportes todos los fines de semana. Entonces, este es el uso del tiempo presente simple y la estructura, que recuérdese que es un pronombre, un verbo y el resto de la oración.